Cada año en el mundo, la humanidad extrae más de 300.000 toneladas de estaño, un metal que cambió la historia tanto como la llegada de la electricidad o Internet. Imagina esto, apenas unos gramos de este metal dentro de tu teléfono mantienen unidos miles de contactos microscópicos. Y ahora imagina que sin el estaño, la edad de bronce nunca habría existido. Pero hay un secreto que la industria oculta cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás un dato sobre el estaño que cambiará por completo tu visión de la electrónica moderna. El estaño no es solo la nueva moda. Es un metal con una historia profundísima que abarca miles de años. Su descubrimiento fue una verdadera revolución que cambió para siempre el rumbo de la civilización humana, dando inicio a la llamada Edad de Bronce. Imagínense esto: los antiguos maestros aprendieron a extraer cobre y hacer herramientas con él. Pero el cobre era blando, y entonces, ya sea por accidente o por experimentación, descubrieron que si agregaban un poco de otro metal desconocido en ese momento, el estaño, a ese cobre fundido, la aleación se volvía increíblemente fuerte, dura, más fácil de moldear y mantenía mejor el filo. Ese metal era el estaño. La aleación de cobre con estaño recibió el nombre de bronce. Espadas de bronce, escudos, herramientas, adornos. Todo esto de repente estuvo disponible, dándole a las civilizaciones antiguas una enorme ventaja. Fue un verdadero salto tecnológico que transformó las guerras, la agricultura y el arte. El estaño se volvió tan valioso que se libraban verdaderas batallas por sus yacimientos, y las rutas comerciales hacia las minas de estaño, como las de Cornualles en Gran Bretaña, eran extremadamente importantes. Con el paso de los siglos, el estaño siguió siendo valioso. Se usaba como recubrimiento para otros metales, para protegerlos de la corrosión. Por ejemplo, la hojalata, una lámina delgada de acero cubierta con estaño, con la que se hacían latas de conserva. También para fabricar soldaduras blandas que unían metales. Y además, en la producción de espejos e incluso para crear tubos de órgano y monedas. Pero su verdadero renacimiento llegó en el siglo XX, con la aparición de la electrónica. Más del 50% de todo el consumo mundial de estaño corresponde precisamente a esta industria. Soldadura. Ese es su papel principal. Tu computadora, tu smartphone, tu televisor. Adentro tienen miles de componentes eléctricos conectados entre sí. Esas conexiones se hacen con soldadura, que generalmente es una aleación de estaño con otros metales. Por ejemplo, con plomo en el pasado, pero ahora principalmente con cobre, plata o níquel. El estaño es perfecto para soldadura porque tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que permite fundirlo fácilmente y formar conexiones sin dañar los componentes electrónicos sensibles. Además, el estaño moja los metales, es decir, se esparce fácilmente por la superficie, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. También tiene buena conductividad eléctrica y es resistente a la corrosión. La electrónica moderna utiliza las llamadas soldaduras sin plomo, lo cual es un gran avance para la ecología. El estaño en estas aleaciones es el componente principal. Sin conexiones de soldadura confiables, toda la compleja arquitectura de los microchips simplemente se desmoronaría, y tu dispositivo se convertiría en un montón de partes inútiles. El estaño se usa para recubrir otros metales, especialmente el cobre, en las placas de circuito impreso. Esto protege las pistas de cobre de la oxidación y facilita el proceso de soldadura. También se utiliza para recubrir los conectores, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.
El estaño no es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Su mineral principal es la casiterita, es decir, óxido de estaño. Es un mineral bastante denso que a menudo se encuentra en depósitos aluviales, lo que significa que puede extraerse de sedimentos fluviales o antiguas costas marinas. Más del 70% de la producción mundial de estaño se concentra en 4 países del sudeste asiático y Sudamérica: China, Indonesia, Myanmar y Perú. Esto hace que el mercado del estaño sea bastante sensible a los acontecimientos políticos y económicos en estas regiones. La extracción de estaño comienza con la etapa de exploración. Los geólogos, equipados con tecnologías modernas, realizan estudios, perforaciones y análisis de muestras de suelo y rocas para encontrar lugares donde la concentración de casiterita sea lo suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente viable. Una vez identificado el yacimiento, comienza su explotación, que puede seguir 2 caminos principales, dependiendo del tipo de yacimiento. El primer y más común método de extracción de estaño es a partir de depósitos aluviales. Imaginen esto: durante millones de años, la casiterita, arrastrada de las rocas madre por el agua y la erosión, se fue acumulando en lechos de ríos, fondos de lagos o en antiguas costas marinas. Se depositaba como arena en forma de yacimientos aluviales. La extracción de estos depósitos suele ser menos complicada que en las minas subterráneas. Aquí se usan dragas gigantes, fábricas flotantes que succionan toneladas de tierra y grava del fondo de lagos y ríos. O se aplican monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que deshacen el suelo de las orillas de los ríos o laderas que contienen casiterita. La masa disgregada pasa luego a un proceso de concentración inicial, donde por métodos gravimétricos, aprovechando la diferencia de densidad, la casiterita se separa de la roca más liviana. Es como el lavado industrial de oro, pero a escala gigantesca. La segunda forma es la extracción de yacimientos primarios, donde la casiterita está en rocas duras. Ahí funcionan las minas subterráneas tradicionales, igual que para otros metales. Los mineros perforan túneles y agujeros en la roca, usan explosivos para romper la veta de mineral, y luego las cargadoras recogen el mineral y lo transportan a la superficie. Este es un tipo de extracción más costosa y compleja, que requiere equipos potentes y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Después de la extracción, el mineral, sin importar su origen, llega a la planta de procesamiento. Aquí primero se tritura y se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino en molinos, para liberar los cristales de casiterita de la roca circundante. Luego se aplican diferentes métodos de concentración. El primer método es la separación por gravedad. Como la casiterita es un mineral bastante denso, se separa de los minerales más ligeros con ayuda de agua. Esto puede hacerse en máquinas de jigging, mesas de concentración o separadores en espiral. El segundo método es la flotación. A veces, para enriquecer aún más el material o separar la casiterita de otros minerales, se usa la flotación, donde la casiterita se adhiere selectivamente a burbujas de aire y sube a la superficie en forma de espuma. Como resultado de todos estos procesos, se obtiene un concentrado de estaño que ya contiene más del 50% de casiterita, o incluso más. Este concentrado pasa luego a la planta metalúrgica para obtener estaño metálico puro. Aquí, el concentrado, que es óxido de estaño, se mezcla con carbón, que actúa como reductor, y con fundentes. Los fundentes son sustancias que ayudan a separar las impurezas. Esta mezcla se calienta en hornos especiales a altas temperaturas, normalmente alrededor de 1300 grados Celsius.
A estas temperaturas, el carbono captura el oxígeno del óxido de estaño, liberando estaño metálico puro, que se funde y fluye hacia el fondo del horno. El estaño fundido en bruto, que se obtiene todavía, contiene impurezas de otros metales. Por eso pasa por otra etapa muy importante, el refinado. Puede ser una purificación térmica, cuando se calienta el plomo a ciertas temperaturas, para que los otros metales se separen o suban a la superficie. O más comúnmente, el refinado electrolítico, que permite alcanzar una pureza muy alta del estaño. Alta pureza significa casi el 100% en este caso, ¿se imaginan? Esto es absolutamente crítico, especialmente para la industria electrónica, donde hasta las impurezas más mínimas pueden afectar la conductividad eléctrica y la confiabilidad de los componentes. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar, por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes.
Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en dos tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático, se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones.
Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. Cada año, la humanidad consume más de 100.000 toneladas de tungsteno, un metal tan duro que incluso su extracción requiere herramientas de tungsteno. Pero pocos saben que uno de los principales proveedores de este recurso estratégico es Vietnam. Entre la selva, donde el vapor y la niebla se mezclan con el aroma de las flores, se esconde la mina Nui Phao, una de las más grandes del mundo. Allí, bajo tierra, ocurre un proceso similar a la alquimia. De mineral gris nace el metal que da forma a tanques, brocas y aviones. ¿Cómo transformó Vietnam la selva en el corazón industrial de la metalurgia mundial? Quédate hasta el final y descubrirás lo que incluso las grandes corporaciones callan. Vietnam no es solo paisajes exóticos y cultura milenaria. Este país es un jugador inesperado pero clave en la arena mundial de extracción de tungsteno, un metal de importancia estratégica. Su extraordinaria resistencia y su inigualable capacidad térmica hacen del tungsteno un elemento indispensable en el mundo moderno. Tiene aplicaciones desde la ingeniería de alta tecnología, donde forma herramientas de corte, hasta la industria militar, donde garantiza la resistencia superior del blindaje y el poder de penetración de los proyectiles. De hecho, el tungsteno es el corazón de acero de la industria, y Vietnam juega un papel crítico en el suministro de este recurso vital. De su disponibilidad depende el desarrollo de muchas tecnologías clave. Información inesperada, ¿no es así? Los principales yacimientos de tungsteno en Vietnam están concentrados en la región donde se ubica la mundialmente conocida mina Nui Phao. Este complejo minero es uno de los más grandes del mundo, combinando tecnologías modernas con el paisaje único de la selva vietnamita. La idea misma de integrar una instalación industrial en tal ecosistema es un desafío, pero Vietnam hace esfuerzos significativos para minimizar el impacto ambiental, combinando una extracción eficiente con una actitud responsable hacia la naturaleza. El tungsteno, a diferencia de otros metales, no existe en forma pura y nativa. Se extrae en forma de mineral, siendo el más común la wolframita, un compuesto complejo de hierro, manganeso y tungsteno. Este diamante de acero se esconde profundo en las entrañas de la tierra, a menudo rodeado de otras rocas. En las minas vietnamitas, como la mundialmente famosa Nui Phao, los mineros realizan diariamente un trabajo titánico. Con equipos mineros avanzados, potentes perforadoras, martillos neumáticos y excavadoras especializadas, extraen el mineral que contiene wolframita, desde túneles subterráneos y canteras a cielo abierto. Es un proceso complejo y laborioso que requiere precisión,
y el cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad para alcanzar la valiosa materia prima, escondida en las profundidades. En las plantas de procesamiento, ubicadas cerca de las minas, el mineral pasa por una serie de procesos. Los enormes pedazos de mineral extraídos de las profundidades, que a veces pesan cientos de kilogramos, llegan al procesamiento primario. Allí los reciben trituradoras colosales, máquinas gigantes que con una fuerza increíble muelen los bloques de piedra. Con un estruendo ensordecedor y vibración, estas máquinas parecen masticar la roca, transformándola en fracciones más pequeñas. Luego, el mineral triturado pasa a los molinos. Son enormes tambores giratorios dentro de los cuales hay bolas metálicas. Por acción de la rotación y la gravedad, estas bolas muelen incansablemente los pedazos de mineral, transformándolos en un polvo finísimo, casi como harina. Es un espectáculo de movimiento constante, potencia y transformación, donde la masa mineral cruda se convierte paso a paso en un concentrado listo para el procesamiento posterior, liberando la valiosa wolframita. El concentrado de wolframita purificado se procesa luego en plantas especializadas. Allí pasa por un tratamiento químico para obtener tungsteno puro, que después puede alearse con otros metales, como níquel o hierro, para crear aleaciones con propiedades especiales: mayor resistencia, durabilidad o resistencia térmica. El tungsteno es el metal más duro, lo que permite usarlo para fabricar herramientas que resisten cargas extremas. Tiene el punto de fusión más alto entre todos los metales, 3422 grados Celsius, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes de alta temperatura. Es muy denso, casi igual que el oro, lo cual es importante para ciertas aplicaciones. El tungsteno es indispensable en la industria militar para fabricar blindaje superresistente y núcleos de proyectiles perforantes, que garantizan alta capacidad de penetración. Brocas, fresas y barrenas de aleaciones de tungsteno pueden cortar las rocas más duras, lo cual es crucial en la industria petrolera, gasífera y minera. ¿Ven la ironía? Incluso para extraer wolframita, para obtener tungsteno, se necesita tungsteno. Este material superresistente se usa activamente en la construcción de maquinaria, para la producción de herramientas de corte, utilizadas en el trabajo de metales, así como en la fabricación de piezas que deben soportar altas temperaturas y desgaste. ¿Y sabían que con tungsteno se hacen instrumentos quirúrgicos? ¿Hay médicos por aquí? Confirmen o desmientan esta información en los comentarios. Para apreciar realmente el poder del tungsteno, imaginen esto. 1 kilogramo de tungsteno puro puede transformarse en una broca capaz de perforar hasta 1000 metros de roca. Esto demuestra la increíble eficiencia de este metal y su contribución significativa al desarrollo de la industria y las tecnologías. Vietnam posee una de las mayores reservas confirmadas de tungsteno del mundo. Las cifras exactas pueden variar según la fuente, pero según diversas estimaciones, las reservas de mineral de wolframita en el país alcanzan millones de toneladas. Esto garantiza una perspectiva de extracción a largo plazo. Anualmente, de las minas vietnamitas, en particular del complejo Nui Phao, se extraen aproximadamente 15.000 toneladas de tungsteno en términos de metal puro o concentrado de tungsteno. Esta cifra convierte a Vietnam en uno de los 5 principales países productores de tungsteno del mundo, compitiendo con gigantes como China y Canadá. El tungsteno vietnamita representa una porción significativa del suministro mundial. Aunque China sigue siendo el jugador dominante, Vietnam juega un papel críticamente importante en la diversificación de las fuentes de suministro, lo cual es vital para la estabilidad global del mercado de metales estratégicos.
La industria minera y de procesamiento de Vietnam, relacionada con el tungsteno, proporciona miles de empleos para la población local, incluyendo ingenieros, mineros, técnicos y personal administrativo. En el corazón mismo de Vietnam, donde las selvas centenarias susurran sus secretos verdes y el aire húmedo está impregnado con aromas de flores exóticas, se esconde una perla inesperada de la modernidad, la mina Nui Phao. No es simplemente una instalación industrial, es una simbiosis asombrosa del incansable trabajo humano y la grandeza de la naturaleza virgen. Aquí, entre las copas esmeralda de los árboles, que se elevan hacia el cielo, y los torrentes impetuosos que atraviesan las cordilleras, la mano humana penetra en las entrañas de la tierra. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China, existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente, que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura, resisten golpes e incluso movimientos del suelo. Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón.
Después de que del laminado resistente se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable. El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional: pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes. China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero. El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4.000, y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta, lo que frecuentemente lleva a reducción de precios.
En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes. Imagina un cable que no solo puede conducir corriente, sino también soportar un rayo, la presión subterránea y décadas de funcionamiento sin fallos. ¿Dónde nace? En fábricas donde el cobre se estira hasta el grosor de un cabello y los polímeros se funden en torres tan altas como un edificio de 10 pisos. Aquí se crean las arterias de la energía, las mismas que alimentan ciudades enteras. Pero el verdadero secreto es otro. ¿Cómo un error de una micra puede arruinar un proyecto millonario? Mira hasta el final y descubrirás qué hay realmente dentro de un cable de potencia que mantiene el mundo iluminado. ¿Y en tu país todavía usan líneas aéreas o ya están pasando a las subterráneas? Una parte significativa de la red energética de Estados Unidos fue construida hace varias décadas y necesita modernización. La sustitución de las viejas líneas aéreas por cables subterráneos de alta tensión es una de las tendencias clave para aumentar la fiabilidad y la resiliencia de la red. Nos encontramos en las instalaciones de una de las empresas líderes en la producción de productos de cable, donde nacen las soluciones para la infraestructura energética del futuro. Es un complejo de alta tecnología que combina años de experiencia, desarrollos científicos avanzados y los equipos más modernos. Nuestra misión es proporcionar al mundo cables fiables, eficientes y seguros, capaces de soportar cargas extremas y funcionar en las condiciones más difíciles. Cada gran proyecto comienza con elementos fundamentales. Para nosotros, esto es materia prima de alta calidad. En la base del cable se encuentra el conductor, el corazón que conduce la corriente eléctrica. Utilizamos cobre o aluminio, cuidadosamente seleccionados por su pureza y conductividad eléctrica. Estos metales nos llegan en forma de varillas o alambrón y son el punto de partida para la creación de un conductor fiable. La primera etapa de producción es el trefilado. En talleres especializados, con la ayuda de potentes máquinas de trefilado, el grueso alambrón se transforma gradualmente en un alambre fino del diámetro deseado. Este proceso requiere una alta precisión y un control constante, ya que incluso las desviaciones más pequeñas pueden afectar las características eléctricas del futuro cable. Utilizamos un trefilado de múltiples etapas, que permite lograr una geometría y propiedades mecánicas ideales del alambre. El alambre obtenido se dirige luego a las máquinas de cableado. Aquí, cientos o miles de alambres individuales se unen en un único conductor monolítico. La configuración del cableado puede ser diferente, desde la clásica redonda hasta la sectorial, lo que garantiza la compacidad y el uso eficiente del espacio dentro del cable. El cableado no solo le da resistencia al conductor, sino que también optimiza sus características eléctricas, reduciendo el efecto pelicular y las pérdidas de energía. Cada conductor
pasa por un estricto control de calidad para garantizar la ausencia de defectos. Una vez que el conductor está formado, llega una etapa críticamente importante: la aplicación del aislamiento. Es el núcleo de la protección del cable, que garantiza su resistencia eléctrica y seguridad. Los cables de alta tensión requieren el más alto nivel de aislamiento, por lo que utilizamos materiales poliméricos modernos. Su excepcional resistencia dieléctrica, resistencia a altas temperaturas y durabilidad lo convierten en la elección ideal. El proceso de aplicación del aislamiento se realiza en líneas de extrusión verticales. Son una de las estructuras más altas de nuestra fábrica, alcanzando varias decenas de metros. Aquí, el conductor pasa por un cabezal de extrusión especial, donde en una sola pasada se le aplican 3 capas: una pantalla semiconductora interna, el aislamiento principal de polietileno reticulado y una pantalla semiconductora externa. Las pantallas semiconductoras desempeñan un papel clave en la nivelación del campo eléctrico, previniendo la aparición de descargas parciales que podrían dañar el aislamiento. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de absoluta limpieza, en las llamadas salas blancas, donde se controla estrictamente la cantidad de partículas de polvo en el aire para evitar cualquier impureza en el aislamiento. Después de la extrusión, el cable pasa por zonas de vulcanización y enfriamiento. En la torre de vulcanización, bajo la influencia de alta temperatura y presión, el polietileno adquiere su estructura reticulada final, lo que mejora significativamente sus propiedades mecánicas y térmicas. Luego, el cable se enfría lentamente, lo que previene tensiones internas y deformaciones. Este ciclo es vital para garantizar la durabilidad y fiabilidad del aislamiento en condiciones de servicio. La siguiente etapa es la aplicación de una pantalla metálica. Puede ser un enrollamiento en espiral de alambres de cobre o una cinta de cobre. La pantalla metálica cumple varias funciones importantes. Sirve para la puesta a tierra, protege de las influencias electromagnéticas externas y, lo más importante, garantiza la seguridad en caso de daño del aislamiento, desviando la corriente de cortocircuito. Prestamos especial atención a la densidad y uniformidad de la aplicación de esta capa. Para los cables destinados a ser instalados en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo, en el suelo con posible daño mecánico o bajo el agua, se prevé una protección adicional: el blindaje. Puede ser un enrollamiento de cintas o alambres de acero, que proporciona una protección mecánica excepcional contra las influencias externas. Los cables blindados tienen una mayor resistencia a la tracción, a los impactos y a la abrasión, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los entornos más hostiles. La etapa final es la aplicación de una cubierta protectora externa. Está hecha de compuestos poliméricos especiales, resistentes a la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. La cubierta externa es la primera línea de defensa de todo el cable, protegiéndolo de los factores agresivos del medio ambiente. Utilizamos diferentes tipos de cubiertas, dependiendo de las condiciones específicas de servicio, incluidos materiales que no propagan la llama para aumentar la seguridad contra incendios. Realizamos pruebas de alta tensión, verificamos la resistencia dieléctrica del aislamiento, medimos las descargas parciales. Son chispas microscópicas que pueden indicar defectos ocultos en el aislamiento. Nuestro objetivo es detectar cualquier punto débil potencial antes de que el cable salga de la fábrica. También controlamos la resistencia del conductor, el grosor del aislamiento, las dimensiones geométricas, las propiedades mecánicas y muchos otros parámetros para asegurarnos de que cada metro de nuestro producto cumple con los más estrictos estándares internacionales. Además,
se realizan pruebas de durabilidad, resistencia a los ciclos de calentamiento-enfriamiento, exposición a ambientes agresivos y radiación ultravioleta. Solo los cables que han superado con éxito todas estas pruebas reciben la autorización para ser enviados al cliente. Esto garantiza que nuestro producto servirá durante décadas, cumpliendo de manera fiable sus funciones. Cuando el cable ha pasado todas las verificaciones, se enrolla en tambores especiales de gran diámetro. Cada tambor se etiqueta cuidadosamente, indicando todos los datos técnicos necesarios. Luego, los cables terminados se transportan a los lugares de instalación, donde se convertirán en parte de la red energética global. Es importante señalar que la fiabilidad de una línea de cable no solo depende del propio cable, sino también de la calidad de su instalación y de la colocación de los terminales y empalmes. Estos componentes son una parte integral del sistema de cable, asegurando una conexión eléctrica fiable y la hermeticidad del cable. Nuestros especialistas también proporcionan consultas y formación sobre la instalación correcta para garantizar el funcionamiento impecable de todo el sistema. Cada año, en el mundo, se producen más de 2 millones de toneladas de miel, pero solo unos pocos kilogramos de este tipo pueden alterar la conciencia humana. En las altas montañas de Nepal, donde incluso el aire parece venenoso por la altitud, los cazadores de la tribu Gurung arriesgan sus vidas para recolectar la miel loca, un líquido que cuesta más que el oro y puede provocar visiones. ¿Por qué esta miel está prohibida en algunos países? ¿Y qué siente una persona que la prueba? Mira hasta el final y descubrirás lo que los propios cazadores de miel ocultan. La miel, con su valor nutritivo, propiedades medicinales e incluso su capacidad para prolongar la vida, es considerada un tesoro natural en muchas partes del mundo, lo que la eleva más allá del estatus de un simple alimento. ¿Conoces la miel loca? En las montañas más altas de Nepal crece esta miel única, y solo los cazadores de miel más valientes pueden llegar a ella. La gente de la tribu Gurung se enfrenta a peligrosos obstáculos en busca de la miel loca, que es famosa por sus potentes propiedades curativas y su delicioso sabor. Esta es una historia real que le sucedió a uno de los cazadores de miel. Tashi, un joven cazador de la tribu Gurung, partió en su primera cacería seria a las altas montañas de Nepal. Siguiendo las antiguas tradiciones de su pueblo, escaló un acantilado escarpado para recolectar la valiosa miel loca. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Una ráfaga de viento repentina lo arrancó de la inestable escalera de bambú y apenas logró agarrarse al borde del acantilado, sosteniendo en sus manos un largo palo para recolectar la miel. En ese momento, se dio cuenta de todo el peligro del oficio que habían practicado sus antepasados. Aunque pudo aguantar y continuar con su trabajo, este incidente quedó grabado en su memoria para siempre, como una lección sobre la importancia de la precaución y la concentración en una tarea tan arriesgada. Al regresar a casa, Tashi contaba esta historia con orgullo y respeto por las tradiciones de su pueblo, pero también con la conciencia de que la naturaleza no perdona los errores. Antes de emprender la expedición, la gente de Gurung inspecciona cuidadosamente cada escalera de bambú. Para cada búsqueda de miel, es necesario ser valiente y estar bien preparado, ya que todas son bastante difíciles. Superan acantilados de aproximadamente 3.000 metros con escaleras de bambú sujetas por una delgada cuerda de seguridad. Trabajar a tal altura, combinado con la presencia constante de enormes abejas, es muy arriesgado. Con un largo palo llamado tango, cortan hábilmente los panales, de 1 o 2 kilogramos, haciéndolos caer en cestas de bambú que se encuentran abajo. La miel, conocida por sus propiedades reconstituyentes, puede ser un verdadero elixir de salud. Sin embargo, si se consume incorrectamente, puede causar efectos secundarios, como alucinaciones, e incluso una leve intoxicación. Esta miel contiene grayanotoxina,
una sustancia capaz de afectar el sistema nervioso humano, provocando alteraciones temporales de la conciencia. Debido a la dificultad y el peligro de su extracción, así como a sus propiedades únicas, la miel loca se ha convertido en un verdadero manjar, cuyo costo alcanza los $136 por kilogramo. El alto precio también está relacionado con la rareza de este producto, ya que su caza requiere una increíble habilidad y valentía por parte de los cazadores de miel. Los buscadores de miel siguen a las abejas que acuden a un arroyo alrededor del mediodía para recoger agua para enfriar las colmenas. Para determinar la ubicación exacta, utilizan binoculares y en el futuro podrán usar dispositivos de sistema de posicionamiento global que se están desarrollando actualmente. Los cazadores de miel necesitan mucha experiencia para trepar a los enormes árboles donde viven cientos de colonias de abejas y luego, con el humo que emiten, ahuyentar a las abejas. Las abejas tendrán suficiente comida para el invierno si recogen la miel en la colmena con cuidado, usando un ahumador y cuchillos, sin dañar la miel almacenada dentro de la colmena. Para que la caza de miel no se detenga, después de cada recolección, marcan el árbol para poder volver al año siguiente. Gracias a sus propiedades nutritivas y medicinales, la jalea real, un material valioso producido por las abejas obreras, se encuentra entre los productos naturales más preciados. La jalea real se recolecta de manera muy delicada y fina. Cuando se retira la abeja reina de la colmena, sus ayudantes comienzan a preparar jalea real para alimentar a las futuras larvas. En la siguiente etapa, los trabajadores, con la ayuda de agujas de injerto especiales, insertan las larvas en celdas de cera de abeja o de plástico para reinas durante el periodo de gestación, que dura de 12 a 18 horas. La jalea real está lista para ser recolectada después de 72 horas. La extracción de las larvas antes de obtener la jalea real es un proceso muy delicado. La cuidadosa recolección manual de cada gota de jalea real garantiza su calidad excepcional. La cantidad máxima de jalea real que una colmena puede producir es de 22 kilogramos, y la jalea real de la mejor calidad, elaborada por abejas alimentadas con flores de colza, puede costar hasta $150 por kilogramo. La demanda mundial de jalea real, promocionada como un elixir de salud, está en constante crecimiento. Cuando escuchas la frase «la miel más cara del mundo», la expresión «miel de manuka» probablemente sea lo primero que te viene a la mente. Los bosques vírgenes de Nueva Zelanda son la fuente de la miel de manuka, la variedad más cara del mundo. Los frascos de 230 gramos de miel de manuka cuestan $4.664 cada uno. Y no es para menos. Este néctar, que habita en las colmenas, es a la vez raro y nutritivo. Uno de los numerosos beneficios para la salud y la belleza de la miel de manuka es la presencia del compuesto químico antibacteriano metilglioxal, o MGO. Recolectar la miel de manuka es muy difícil, ya que las abejas tienen que volar 6 kilómetros para llegar a los lugares de floración, y la temporada de floración dura solo 12 días al año. La recolección de la miel de manuka requiere todo un conjunto de conocimientos especiales y equipos de última generación. La miel se recolecta y extrae con equipos complejos y helicópteros durante un periodo de 2 a 6 semanas. Esto explica por qué pagarás 20 veces más por la miel de manuka que por la miel común. Según el libro Guinness de los Récords, un kilogramo de la miel turca Centauri puede costar hasta $10.800, lo que la convierte en la miel más cara del planeta en 2021. La miel, con cualidades medicinales y gustativas, recolectada en colmenas y cuevas a una altitud de entre 1.900 y 3.000 metros, absorbe los minerales de su duro entorno. La producción anual es de solo 33 kilogramos y el proceso de recolección tarda 15 años, por lo que es bastante rara. El nombre del comprador y el hecho de que cada frasco se llena a mano y se recubre de oro subrayan su singularidad y valor. Los antiguos egipcios practicaban la caza de miel silvestre, uno de los métodos de recolección de miel más antiguos que se conservan.
Esta actividad data de hace 4500 años. En las antiguas pinturas egipcias, los apicultores, con la ayuda de cuerdas y velas, escalaban acantilados escarpados o árboles para obtener la miel. Estas pinturas, que son una parte integral de la apicultura moderna, representan el uso del humo por parte de los antiguos egipcios para apaciguar a las abejas. Los antiguos egipcios veneraban la miel por sus numerosas propiedades beneficiosas, incluyendo sus aplicaciones culinarias y medicinales, así como por su papel en los ritos de momificación y en las ofrendas a los dioses.